El Sermón del Monte, el tema número 1 es las bienaventuranzas. Y como un paréntesis le puse ahí, muy felices los necesitados de Dios. Dice ahí la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A lo largo del caminar, hermanos, que hemos tenido con Dios y que hemos conocido muchas personas a lo largo de este caminar y nos hemos dado cuenta también de que hay personas que se dicen ser creyentes. Dicen que creen en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Porque a veces profesamos de boca, pero de corazón es todo lo contrario. Y hay personas que dicen creer en Dios y que han ido cambiando a la manera de los tiempos, porque comenzamos en una iglesia y cuando comenzamos a escuchar la palabra de Dios, pues nos da gusto a veces que, qué bonito el mensaje, ¿no? Llegó a mi corazón, me hizo sentir que necesito a Dios, pero llega un momento en el que las circunstancias cambian. Como hemos enseñado ya muchas veces aquí, el mundo pasando esta puerta es totalmente distinto a lo que vivimos aquí adentro. Totalmente distinto. Entonces, las circunstancias en las que nos movemos cada día cambian. Aquí en este grupo de personas que estamos reunidos, todos decimos, hermano, Dios te bendiga. Hermano, la paz del Señor sea contigo. Y oramos unos por otros, ¿verdad? Y deseamos que nos vaya bien y que el Señor nos hable. Pero allá afuera, cuando nos topamos con personas diferentes a nosotros, no nos desean bendiciones, ¿verdad? No nos desean lo mejor, no nos dicen la paz del Señor. Al contrario, la gente a veces desearía que algo malo nos pasara y que nos desapareciéramos del planeta, porque los tiempos cambian. O sea, este tiempo que estamos ahorita es diferente al tiempo en el que vamos a estar al rato. Y las personas cristianas, entre comillas, se adaptan a veces a las modas también, a las modas y a las filosofías que hay en el mundo. Por ejemplo, ahorita, bueno, no quiero adelantar, pero voy a dar unos ejemplos al rato. Se adaptan las personas en su corazón a la manera de hablar del mundo. Aquí todos nos decimos, hermano, Dios te bendiga. ¿Sí o no? Que el Señor te guarde, hermano, que el Señor te use con poder. Pero allá afuera decimos, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Cambiamos las palabras. A esto, hermanos, se le conoce como culturización. El cristiano del siglo XXI se está culturizando a la manera de pensar de este mundo. Nabucodonosor, ¿han escuchado ese nombre? Hoy lo escuchamos en la lectura bíblica, ¿verdad? Era un rey pagano, rey de Babilonia, y después de que llevó cautivos a los hijos de Israel, hizo una petición a sus sirvientes. ¿Se acuerdan cuál era la petición que hizo ahí en la lectura bíblica? Que le trajeran de los más ilustres príncipes de Israel, enseñados en toda sabiduría y en toda ciencia. ¿Qué estaba pidiendo este hombre? Personas preparadas, personas que estuvieran como usted y yo estamos el día de hoy, ya con un caminado. El Señor ya ha limpiado mi corazón en bastantes áreas, ¿sí o no? Entonces el diablo allá afuera va a usar cualquiera de sus instrumentos, vaya que no le tiene un gran taller allá afuera el diablo, ¿verdad? Lleno de herramientas que él puede usar para hacernos y fastidiarnos la vida. Entonces el Señor ya está haciendo algo en tu corazón, te está enseñando en todo conocimiento, en toda ciencia, en toda sabiduría. Estás aprendiendo a conocer los atributos de Dios, estás aprendiendo a cómo honrar a Dios en tu trabajo, a cómo edificar una morada en tu corazón para Él. Cuando salgas y pases esta puerta, el diablo va a hacer lo mismo que Nabucodonosor, va a tratar de cambiarte esa mentalidad con la que sales de aquí. Yo quiero honrar a Dios, amén. ¿Cuántos? Pero allá afuera, el diablo va a hacer todo lo posible para que lo deshonres. Ahorita vamos a ver un poquito más. Entonces él pidió que los más ilustres hijos de Israel vinieran para su servicio personal. Y ahí nombró el hermano en la lectura 4, ¿te acuerdas? Los amigos de Daniel. Dice la Biblia que Nabucodonosor instruyó que se hiciera algo con ellos, que se enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Alguna vez has leído esa porción bíblica antes? ¿Qué se te ha llegado a la mente cuando lees la letra y la lengua de los caldeos? Hechicería, toda su cultura. Eso es lo que se trata, la cultura, culturización. Usted y yo conocemos la historia, ¿verdad? De Daniel. Ellos no hicieron así.
Ellos no dejaron que la cultura los absorbiera. Por cierto, ¿te puedes identificar con Daniel y sus amigos? ¿O estás dejando que el rey Nabucodonosor, entiendas entre comillas, diablo, te dé la porción diaria de su alimento, del vino, de la comida y de todo lo que él come y ofrece? ¿O te estás resistiendo diciendo no, como Daniel? Muchos años después de esto, el apóstol Pablo escribiría a los romanos, ahí en el capítulo 12, verso 2, Romanos 12, 2. No se conformen a este mundo, no se amolden, no se dejen absorber por la cultura pagana, por la cultura sin Dios. No dejen que este mundo los moldee para que ustedes sean como ellos son. ¿Sí has visto cómo es el mundo? En una conversación de una persona sin Dios, de cada 10 palabras, ¿cuántas son groserías? ¿8? ¿11 dicen por ahí? De cada 10 palabras, 11 son groserías. ¿Sí o no? Ofensas, chistes de doble sentido. No dejes que el mundo te moldee para que seas como ellos son. Hermanos, solamente hay dos grupos de personas en este mundo: creyentes e incrédulos. Solo dos. En esta vida solo hay dos caminos: el camino de Dios o el camino del diablo. No hay más. No hay un camino entre medio en el cual podamos andar. Solamente hay dos. Los creyentes, buscan un camino más excelente. ¿Cuántos creyentes buscan ese camino excelente? Un camino eterno, hermanos. Un camino diferente al camino del mundo. Es un camino que nos lleva a encontrarnos con aquel al cual decimos estar sirviendo. Es distinto al camino del mundo. Pero los incrédulos solamente se dejan arrastrar por las corrientes que dictan el rumbo de este sistema, es decir, la cultura. Si en este mundo cambia la palabra amor, los incrédulos cambian su manera de pensar del amor. ¿Alguna vez viste antes, los que somos de los 90 para atrás? Ya nomás soy un año atrás de los 90, ¿verdad? Pero los que somos de esa temporada o de esa época, ¿alguna vez te acuerdas haber visto a una persona homosexual manifestar de manera abierta su homosexualidad? ¿Cómo los conocíamos? Como de closet, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían miedo al rechazo. Pero hoy en día la palabra amor y libertad ha cambiado. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Hoy cada quien expresa lo que quiere. Si a mí me gustaría ser un perro French Poodle, me disfrazo de perro y ando caminando en 4 patas y cuidadito y lo criticas porque te cancelan, porque ellos pueden ser lo que ellos quieran. Ha cambiado mucho el lenguaje. Las letras y el idioma de los caldeos habla de algo más allá que solo aprender a leer y a escribir o a las prácticas que había. Tiene un profundo simbolismo cuando lo analizamos a la luz de este proceso de culturización. Y se van a dar cuenta por qué lo digo. Porque también esta culturización se conoce como asimilación ideológica. Asimilación. Ponte a pensar en esa palabra. Tratan de hacerte que asimiles como bueno algo que es malo. Por ejemplo, las ideologías de género. Este episodio de Daniel nos revela una estrategia imperial que sigue vigente hasta el día de hoy. Esa estrategia imperial de Satanás que sigue usando hasta el día de hoy en muchos contextos de la iglesia y del mundo. Vemos el primer elemento, las letras. Que les enseñaran las letras de los caldeos. Esto habla del sistema de pensamiento. Haz de cuenta que tú eres Daniel y que Estados Unidos es Babilonia y que el presidente Donald Trump es Nabucodonosor. Pero haz de cuenta que tú estás en medio de eso y el contenido ideológico que hay alrededor de este gobierno y de este país trata de hacerte cambiar. Por ejemplo, dijo el presidente hace algunos meses: "This is America and we only speak English, no Spanish". ¿Sí o no? ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Entonces, ¿qué es lo que hace en las personas? Ustedes ya no, porque ustedes no están bajo el gobierno del maligno, ¿verdad que no? Amén, no estamos. Pero ¿qué es lo que hacen las personas que están bajo el gobierno del Nabucodonosor? Adoptan ese pensamiento.
Ya, tiene razón el presidente, dices America, y si te oyen hablar español, ¿qué hacen? Te miran feo, te critican, te amenazan que te van a llamar a la migración. Eso era hace 20 años. Yo me acuerdo todavía cuando yo llegué, a lo mejor algunos que llegaron muchísimo antes que yo se acordarán mejor, pero antes a las personas hasta les daba gusto escuchar que alguien hablaba español. Y ibas por ahí, hablabas español y los americanos blancos decían, ahora le está hablando español y amigo, amigo, hasta se ponían así contentos. Pero ahora, ¿qué hacen? Cambiaron su mentalidad. Nabucodonosor está influyendo en ese contenido ideológico, en la cosmovisión, en los valores y en el conocimiento dominante de la cultura. Los están tratando de hacer que asimilen una nueva realidad. Esto no se trata solo de aprender, entonces, como dije, a leer y a escribir. Lo que Nabucodonosor quería hacer con ellos es cambiarles totalmente su mentalidad y su identidad, porque les cambió el nombre. Y cada uno de esos nombres, hoy no lo voy a ver, pero tal vez más adelante, cada uno de esos nombres tiene un significado bien importante de un cambio de identidad. ¿Tú sabes quién eres tú en Cristo? A ver, alguien, un participante, alguien que diga algo que usted es en Cristo. Nueva criatura. ¿Pero qué te dice el Satanás y el movimiento ideológico babilónico? Tú sigues siendo el mismo de siempre. No, 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 espérate, diablo, mentiroso. Yo soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero te sigues equivocando, sí, pero el Señor me perdona antes, ¿no? El Señor me limpia, el Señor me está transformando. Está tratando de cambiar tu manera de ver el mundo y de adoptar y de interpretar la historia de manera diferente. Por ejemplo, estamos viendo muchos ejemplos de esto el día de hoy con el gobierno actual. Están tratando de cambiar tu manera de formar juicios. Porque antes había ciertas cosas que eran tolerables en la sociedad, pero hoy hasta tu color de piel es un crimen, ¿sí o no? Y eso no es aceptable. En lo espiritual hay cosas que han ido cambiando dentro de la iglesia. Antes yo no recuerdo, en los 16 años que llevo, 15, 16 años que llevo siendo cristiano, nunca me acuerdo de haber visto en una iglesia que dijera, todos son bienvenidos. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? No estoy diciendo que no todos son bienvenidos, pero esa expresión específica de todos o todes, todes son bienvenidos, falta que le pongan. Antes no se veía eso en la iglesia. Porque ahora el significado de amor y de compasión cambió, dicen los de ahora, basados y filtrados por este sistema de pensamiento babilónico. El Señor te ama tal como eres. Eso tiene una media verdad y muchísimo más de mentira. Porque es cierto que Dios te ama como eres y te recibe, pero te quiere dejar así. Y ese es el punto. El Señor te ama tal y como eres y Él te acepta, aunque el mundo te rechace. Tú puedes ser como tú quieras ser. ¿Qué quieres ser tu hermano? Yo quiero ser un cangrejo. Adelante, puedes entrar. Aquí dice, todos son bienvenidos. Tú puedes entrar. Eso ha cambiado. En Babilonia, esto de la letra de los caldeos implicaba el estudio de la astrología, como dijo el hermano, de la magia, de la religión pagana, matemáticas, historia babilónica y mitología. Pero en términos modernos representa la educación secular que niega a Dios. ¿Sí te has dado cuenta que todo está cambiando y todo va en pos de Dios no existe? ¿Para qué necesitas a Dios? Ahora, los cristianos, por el otro lado, aquí donde estamos reunidos en todo el mundo y alrededor de cada iglesia que hay aquí en esta comunidad, los cristianos deberían de comportarse como lo que dicen ser, ¿no? Porque demandamos del presidente. ¿Cuántos les gusta hablar del presidente? A muchos. El presidente dice que es cristiano, que cree en Dios, que Jesús es el voz, pero él se comporta como cristiano. No, bueno, dejemos a un lado al presidente. Mirémonos a nosotros mismos, dijo el del meme. Mírese usted mi prero para ver qué tan cristiano está siendo usted. ¿Será que yo me comporto como cristiano? ¿Será que reconozco mi condición de cristiano no solo en la iglesia, sino afuera? Y ahí es donde deberíamos de cambiar nuestra mirada.
Porque este sistema secular de educación trata de hacernos ver que está bien vivir como queremos vivir. Solamente hay que ser buenas personas en la iglesia. Donde los demás hermanos nos ven, pero donde no nos ven, seamos como nosotros querramos. Dijo Pablo ahí a los romanos, no se conformen a este siglo. No lo hagan. No dejes que el sistema babilónico, entiéndase satánico o del mundo, de la letra de los caldeos, cambie tu manera de ver la realidad bíblica. ¿Qué es lo que eres tú? Nueva criatura, dijo uno por ahí. ¿Qué más eres? Soy santificado. Soy amado por Dios. ¿Qué más eres? Hay muchas cosas que tú eres en Dios. No dejes que nada lo cambie. Vive como lo que tú eres. Eres amado por Dios, vive como alguien que ama, así como Dios te amó. No, pero él no. ¿Te acuerdas en los mensajes pasados? Que a veces hacemos ese juicio rápido de que él sí, pero él no. No, ama a todos, así como Dios amó al mundo y se entregó a sí mismo por amarlos. La lengua de los caldeos nos habla del sistema de comunicación, o sea, el lenguaje, los símbolos, las expresiones culturales, la narrativa y la manera de pensar que se transmite por medio del idioma. El lenguaje moldea el pensamiento, como dije hace un rato. Cámbiale el significado a una palabra y la gente va a pensar así. Por ejemplo, otra vez voy a hablar del presidente para que usted no se sienta mal, porque él tiene ya una capa bien dura, una coraza dura, él ya aguanta de todo, aguanta que todos hablemos de él. El presidente cambia el significado de la palabra crimen y lo enfrasca en una sola raza. Y ahora todos piensan que esa raza específica son criminales, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Cambió el significado de una palabra. Y hace que los verdaderos crímenes queden impunes porque les quita eso. O sea, el violar la ley fronteriza es un crimen imperdonable, que todos tienen que pagar y de alguna manera tienen que comparecer ante las autoridades. Pero todos los demás otros crímenes, como el fraude fiscal, como X y X cosas que tú conoces, esos ya no son crímenes. Cambió la narrativa, cambió la expresión, cambió la manera de pensar que se transmite a través de las palabras. ¿Qué es lo que hace el pecado, el diablo con el pecado? ¿Qué es pecado para ti? Te dice. Oye, pecado es blasfemia contra el Espíritu Santo. Decirle a Dios así en voz alta, no te quiero, te odio. Eso es pecado. Pero decir una mentira, ¿quién no miente? Te dice Babilonia, ¿no? Todos mentimos, está bien que tú mientas. Todos hacemos cosas indebidas, miramos cosas indebidas, pensamos cosas indebidas, todos. Entonces, si todos estamos bajo ese escrutinio, entonces eso no está mal. Pero ¿qué dice la Biblia? No dejes que lo malo te venza. ¿Qué es lo malo? Ahí involucra pensamientos, actitudes, maneras de reaccionar, maneras de pensar, maneras de algo que es interno. Porque lo externo solamente es resultado de lo que tienes por dentro. De la abundancia del corazón. Porque el buen hombre del buen tesoro del corazón saca. ¿Qué tienes? Tú que eres un buen hombre, una buena mujer, ¿qué tienes en tu corazón? De eso sacas. Eso que habla tu boca es lo que hay en tu corazón. Es que ya no aguanto. Es que entonces hay impaciencia en el corazón. Es que ya no soporto. Es que hay insatisfacción en el corazón. Entonces, no dejes que eso salga. No dejes que el diablo te diga, está bien, todos vivimos insatisfechos en esta vida. Está bien si un día sientes esto y lo expresas. Dios sabe. Vamos a ver algunas expresiones que esto nos enseña. Las palabras definen los valores. Si controlas el lenguaje o si controlas la manera en que la gente percibe las cosas y las dice, controlas el pensamiento. Eso es lo que quería hacer Nabucodonosor. Y el proverbio dice, de la manera en que el hombre es en su corazón o piensa las cosas en su corazón, así es él. ¿Cómo piensas tú acerca del pecado? Está bien si pecamos 1, 2, 3, 4, 5 veces, está bien, no pasa nada. Dios me perdona y ya me limpia otra vez, vamos a dar el vuelo de la hacha.
Si tú piensas eso, eso es lo que tu corazón va a hacer, lo que tu forma de vivir va a hacer. Si tú piensas que deshonrar a Dios solamente es injurir, o ¿cómo se dice esa palabra? Decir blasfemias contra Dios abiertamente, todo lo demás que sea pecado, tu corazón va a decir, eso no es pecado, solamente el decir cosas malas, groserías. ¿Cuántos dicen groserías aquí? Todos se quedan callados. Pero, ¿cuántos piensan malas cosas en su corazón? A veces pensamos tantas cosas, no estoy pidiendo que se exhiba a nadie, pero esas cosas que parecen que no son importantes también son pecado delante de Dios y son las que debemos de corregir. Lo externo, pues se entiende que ya no tiene mucha importancia a la que le debemos de dar, porque somos cristianos. Ya no vamos a andar, o sea, yo no he visto a ninguno de ustedes en la calle abrazando a otra mujer, hermanos, ¿verdad que no? Ni ninguno de ustedes, hermanas, en la calle con otro hombre, no. Esas cosas no. Pero ¿qué tal el trato con el corazón? Eso sí, Dios, no yo, ni nadie aquí en la iglesia. Dios quiere tratar con cada uno. Hoy en día esto se ve en la redefinición de términos como el amor, la justicia, la identidad, la tolerancia. Y son usados en el sistema secular para reeducar la mente. ¿Sí has visto ese cambio de mente en la gente de hoy? ¿Qué tiene que ver esto con el ser bienaventurados los? ¿Qué tiene que ver? Es que las filosofías y culturas están permeando a la iglesia y están haciendo que esto provoque en el corazón de la gente una autosuficiencia. No necesito a Dios. Solamente necesito a Dios cuando estoy enfermo, cuando tengo una necesidad, cuando tengo un problema, cuando tengo una situación, pero realmente necesitamos a Dios en todo. ¿Cuántos dicen yo necesito a Dios cuando me está yendo bien en el trabajo? Muchos no, ¿verdad? En la mayoría de iglesias yo he visto personas que cuando les va bien en el trabajo dejan de ir a la iglesia. Porque agarran 28 horas de overtime o 50 horas de overtime. Ya no les importa el tiempo que trabajan choca con la iglesia. Simplemente se van. Y yo sé que ustedes también han visto personas así. Cuando todo está bien, ya no voy a la iglesia. Una vez escuché una persona que dijo, es que no vine a la iglesia, le dijo al pastor, no vine a la iglesia porque es que como ya mi familia está funcionando, nos fuimos de camping el domingo. O sea, el Señor, por meses y meses estuviste orando que el Señor tocara a tu familia, a tus hijos, alcanzara a tu esposo, para que una vez que los trajera y estuvieran bien, se fueran de camping el domingo. ¿Te das cuenta cómo cambia y hace que la gente se vuelva independiente de Dios? ¿Por qué buscan esa independencia? Esa independencia es contraria totalmente a lo que es la pobreza de espíritu. ¿Por qué la gente busca ser independiente de Dios? Porque adoptan formas de pensamiento en su corazón como las siguientes, miren. El humanismo secular. ¿Qué es el humanismo? El humanismo enseña que el ser humano es el centro de todo y que el ser humano tiene los recursos dentro de sí mismo para triunfar. Ese es el humanismo. Y te dice el humanismo disfrazado de doctrina bíblica en la iglesia. Tú puedes lograrlo por ti mismo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice la gente, amén. Yo puedo lograrlo. En la iglesia se traduce esto en mensajes enfocados al poder personal. Dígalo, ¿cómo se? Confiésalo, decrétalo. Mira, dilo después de mí. Yo puedo. Y dice la oveja, yo puedo. A ver, ahora lo confieso, lo confieso, lo recibo, lo recibo. Ahora, levanta tus manos y di, esto es mío. ¿Eso nos estará hablando de una dependencia de Dios? Si yo tengo el poder para establecer y decretar cosas en mi interior, ¿para qué necesito a Dios? Si yo lo puedo hacer. ¿Será que en nosotros hay potencial interior para autorrealizarnos?
¿Qué significa la palabra auto? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? ¿Lo han pensado? Auto, uno mismo. Te voy a mandar, hermano, a que tomes unas clases de autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? Controlarte a ti mismo. ¿Será que tú puedes controlarte a ti mismo? Yo digo que no. Todas las veces que he tratado de controlarme a mí mismo, termino peor de lo que empecé. Pero cuando dejo que el Espíritu Santo, gracias hermano, me controle, Él es el que me dice, hey amigo, ¿dónde vas? Tienes razón, Señor. Estaba a punto de decir o de hacer o de pensar o de actuar de alguna manera. Y el Señor me dijo, aquí no. Pero si me autocontrolo, mi autocontrol me dice, está bien, amigo, go, tienes la puerta abierta. Y que digo, sí, ¿verdad? Gracias. Y me paso. Ese es el humanismo secular y está infiltrado en la iglesia, buscando la autorrealización sin depender de la gracia ni la dirección de Dios. Algunos pastores dicen, llegan los hermanos, hermano, pastor, tengo una pregunta. Fíjese que me ofrecieron un negocio bien bueno, bien fructífero, pero tengo que irme de viaje 4 meses y tengo que dejar a mi esposa y mis hijos. Hermano, vaya, Dios lo está bendiciendo, hermano. Es que es un negocio en el que usted va a ganar 7, 8 cifras. Pero ya sabe, ¿no? Una vez que se realice, viene por acá la 10ª parte. Vaya, hermano, ¿y qué va a provocar ese viaje de 4 meses para ganar 7, 8 cifras? ¿Matrimonio fructífero? No. Quebranto, falta de apoyo paternal, muchas cosas se pueden derivar de ahí. Pero eso es lo que dice el humanismo secular. El posmodernismo. El posmodernismo rechaza la verdad absoluta y promueve el relativismo moral. Lo que hemos dicho siempre. Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Como tú lo veas, así está bien. Si para ti está bien, está bien. Para ti está mal, está mal. Y eso también se ha metido en la iglesia. Y eso nos habla de que cada quien tiene su propia verdad. Dijo alguna vez un amigo, ex amigo mío, que le estaba yo diciendo, fíjate amigo, que Dios no es así, Dios nos ha revelado en su palabra de una manera santa. ¿Cómo permitimos en el estrado sirviendo a personas que están en pecado así abierto? Dios no se ha revelado así, Dios no permite esas cosas. Entonces me dijo esta persona, es que eso es como tú lo ves. Yo no creo que Dios sea así. Yo no creo. Está diciendo, yo tengo mi propia verdad. A como yo lo veo, no es así como tú piensas. Pero ¿qué dice la verdad absoluta? Dios permite el pecado abierto en el altar. Innumerables veces lo ha castigado con muerte en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la mentira ahí en Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan, Zafira y Ananías? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Los que sacaron a tu esposo te van a sacar a ti muerta también. Y terminando de decir eso, se murió. ¿Será que Dios permite el pecado abierto así? Pero decía este amigo, no, yo no pienso que Dios sea así. Y en la iglesia muchos minimizan la autoridad de la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho a ustedes, hermanos, la palabra de Dios. No soy yo, no es mi esposa, no es lo que hagamos, es la palabra de Dios, es la obediencia a la palabra de Dios. ¿Tienes un problema? No es porque yo venga y diga, hermano, vente, mira, te voy a dar un abrazo porque eres bien buena onda, y no te preocupes, todo va a estar. No, obedece la palabra. La palabra de Dios es la que va a hacer el cambio en tu vida, va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de reaccionar, te va a hacer ver la verdad tal y como es. Pero ¿qué dicen hoy en día? No estudies la palabra, hermano, porque te puedes confundir. Ahí dice que la letra mata, ¿ya ves? Si estudias mucha palabra te vas a volver loco. Y reinterpretan las doctrinas o escogen solo partes de la Biblia que les agradan, como el amor. ¿A quién no le gusta hablar del amor de Dios? Dios es amor, ¿verdad, hermanos? Él te perdona todo lo que quieras. Y dijeron los calvinistas extremos, tú puedes ir ahorita con una prostituta, hermano, acostarte con ella y Dios te perdona y te vas a ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y se llenó el auditorio de amenes. Pero las esposas no dijeron amén. Tú puedes ir, hermano, y hacer una tranza ahorita. Y mira, Dios es Dios, Él sabe.
¿Verdad que así no es? ¿Qué es el resultado del posmodernismo? El creyente se vuelve su propia autoridad. Aquí ninguno de nosotros somos nuestra propia autoridad, sino Dios a través de su palabra. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y ya lo hemos visto aquí. Siempre debemos considerar la guía del Espíritu, la guía de su palabra, la guía de Dios en nuestra vida, porque somos cristianos, no somos posmodernistas. La autoayuda y la psicología. La autoayuda basado en la psicología o en el conocimiento de la mente del ser humano está centrada en la autoestima, en el empoderamiento personal, esa palabra, ¿verdad? Empoderamiento, en el pensamiento positivo. No pienses negativo, hermano, piensa positivo. No digas que te va a ir mal porque te va a ir mal. No digas que eres pobre, di que eres rico. A ver, déjame checar. Sigo viendo mi cuenta de banco, poquito. Entonces, si digo que soy rico, ¿ya soy rico? Monetariamente hablando, claro. No, ¿verdad que no? Está centrado todo esto en todo lo bueno, pero sin arrepentimiento ni dependencia de Dios. Ahora, me dice Dios, ¿quieres tener una alta autoestima? ¿Quieres tener una buena perspectiva de ti mismo? Ve la palabra. ¿Quién eres en Dios? No importa si soy mexicano, si soy salvadoreño, si soy del Congo, no importa. En Cristo todos somos uno, todos. No importa si yo hablo español, si hablo inglés, si hablo francés, si hablo italiano, si soy amarillo, rojo, verde, del color que yo sea. Si estás en Cristo, eres lo mismo. Eres una sola cosa. ¿Por qué estarse pensando, ay, es que nadie me quiere? El empoderamiento personal, porque te dice la psicología, tú eres, mira, tú renuncia a todo lo que pasó en tu vida, así de, pues, mi papá era borracho, yo soy borracho. No, 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 no. No dejes que eso te apague. Tú eres una persona pudiente. Tú di, yo no voy a ser borracho y voy a salir adelante y voy a hacer las cosas. No. ¿Para qué significa? ¿Qué se necesita para romper esas cadenas de conductas del pasado o de nuestra familia? Arrepentimiento. Arrepiéntete, vuélvete a Dios y Él rompe cadenas. Ahí sí. Pero tú puedes. En la iglesia esto es o se traduce como sermones motivacionales sin confrontación del pecado. Hermanos, aquí el Señor a todos nos quiere hacer ricos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, dijeron todos, ¿eh? Pero dice el Señor que dejen de fraudear. ¿Cómo? Sí, Dios los quiere hacer ricos a todos. Pues no hagan tranzas fiscales, pero no hagan movimientos chuecos. Si tus facturas, ¿cuánto te costó el servicio que hiciste, hermano? ¿Cuánto te pagaron? Pues me costaba 700, pero yo le puse 1400, ya el doble, ¿no? ¿Será que así te va a hacer Dios rico? ¿Cuántos empleados tienes? Teníamos un hermano que alguna vez trabajamos para él. ¿Y cuántos empleados tienes? Pues yo ganaba normalmente $20 la hora en ese tiempo. Entonces, cuando yo fui con él, me dijo, lo único que le puedo pagar son $12. Y yo, bueno, mi trabajo no vale $12 la hora. ¿Así nos va a hacer Dios ricos pagándole menos a las personas? Mira, hermano, usted se dedica a reparar lavadoras, ¿verdad? Sí. Mira, tengo esta lavadora que dejó de funcionar hace como 3 semanas y ya le busqué por todos lados y nomás no. Y llega el hermano y dice, sí, a ver, vi un cablecito medio mocho por ahí, me lo conectó. A ver, préndale. Ya, ¿y cómo le hizo, hermano? No, pues ya ves que pues, hay que estarle buscando ahí. Ya, le reemplacé ahí el chiflón de la subsecuente para que subiera la corriente y el agua saliera. ¿Y cuánto le debo, hermano? Pues dame 400. ¿Así te va a hacer Dios rico? ¿No? ¿Se dan cuenta cómo todo tiene que... Todos queremos, la bendición de Dios, sí, pero hay que actuar de manera como Dios dice. Personas que confían en técnicas y no en el Espíritu Santo. Técnicas de cómo hacerte rico. Bueno, hay otros libros que te dicen, ¿cuántos quieren ser buenos siervos de Dios? ¿Tú no quieres ser buen siervo de Dios? ¿No quieren ser buenos siervos de Dios? Bien. Mira, repite estos pasos y te dan pasos. No, sí. Obedece la palabra. ¿Quieres ser un buen siervo de Dios?
Obedece la palabra de Dios. No le restes autoridad. No pongas tu confianza en algo que te dice otra persona que no va que no va en dirección en la palabra de Dios. Si va en contra de la palabra de Dios, no le prestes atención. Porque a veces va a haber personas que te dicen, a ver, decláralo. Ven, yo quiero orar por ti. Es que mira, fíjate que no he tenido mucho trabajo y la verdad ha estado bien bajo y pues de repente se me vinieron un montón de gastos. No lo recibas eso. Mira, ven, repite después de mí. Cancelo toda maldición de deudas. Y ahí estás tú. Cancelo toda maldición de deudas. Y yo no veo a ninguno de mis aboneros corriendo así espantados, ¿verdad? Cancelados. Yo no los veo a ninguno. Y cancelo todo gasto innecesario. Bueno, voy a cancelar Netflix, voy a cancelar Hulu, voy a cancelar todas esas aplicaciones que no necesito. No, nuestra mentalidad nos lleva, no, yo ya lo cancelé. Bueno, pues cancela esas suscripciones también que no te hacen bien. De eso se trata, ¿te das cuenta? No es nomás de decir, ya lo dije y ya tiene que pasar, no. ¿Qué es lo que hace esto? Nos hace confiar en lo que alguien más nos dice que no está alineado a la palabra de Dios. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Como diciendo, yo confío en lo que dijo el escritor fulano, lo que dijo Rick Warren en sus libros, lo que dijo fulano de tal, no, confía en la palabra de Dios, es la única fuente de vida, es la única que te sustenta, es la única que te da la fortaleza y la sabiduría para saber cómo administrarte. ¿Quieres ser rico? Empieza a administrar tu vida financiera. ¿Quieres tener un guardadito extra? Empieza a examinar tu vida financiera y ver cuántas fugas de dinero tienes y en las cuales puedes ahorrar, ¿no? Y de repente descubres que tienes unas fugas tremendas que no son necesarias. ¿Quieres tener ese guardadito? No lo declares, empieza a hacerlo. ¿Sí o no? Para eso se requiere sabiduría. El materialismo también nos dice que si tienes fe, Dios te puede hacer rico y exitoso. No, ya no queremos materialismo. El individualismo radical te dice, yo tengo mi propia relación con Dios y no necesito que alguien me diga cómo tener relación yo con Dios. Dios conoce mi corazón. Promueve la independencia y la desconexión de la iglesia. La falta de sujeción al liderazgo. Para poder estar en liderazgo, ¿te acuerdas aquel que llegó con Jesús y le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, postrado en casa? Y le dijo Jesús, vamos, que voy a ir. Y le dijo, no, Señor, porque no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo será sano, o mi criado. Dice, porque yo soy hombre bajo autoridad. O sea, él entendía la figura de la autoridad. A veces nosotros como iglesia o como individuos queremos estar en un puesto de autoridad. A mí me gustaría ser el encargado y el coordinador de cierto ministerio, pero para hacer eso necesitamos aprender a vivir bajo autoridad primero. Así no me acuerdo que nos pasaba antes, cuando empezábamos nosotros a servir, nos decían esto. Para poder, a fin de que tú puedas ser autoridad después en algún tiempo de tu vida, tienes que aprender a vivir en autoridad, en obediencia. Porque si estoy participando con el ministerio de Ujieres, hay un líder arriba de mí. Y el líder me dice, pues hermano, hoy te tocó sacar la basura a ti. Y yo, nah. Y como yo, pues ya traigo traje y corbata, pues le decía yo a otro, hermano, como el chavo, ¿no? Chavo, dice don Ramón que... No. El aprender a estar bajo autoridad es obediencia. Cuando estás pidiendo un consejo y te dice el pastor o el hermano o el que te está aconsejando, hermano, pues mira, la palabra dice sí. ¿Qué dices dentro de ti? Yo creo que no. Sí, hermano, sí. Pero yo creo que no. Yo voy a hacer lo que yo quiera por dentro de tu corazón, porque como el que te aconseja no sabe o no puede escuchar lo que estás pensando dentro de ti, pero por dentro dices, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Sí, hermano, gracias. Yo tengo mi propia relación, no, eso es individualismo. Eso no tiene que ver con la pobreza de espíritu. Porque la pobreza de espíritu, ya voy a llegar ahí, nos enseña a depender de Dios, de su palabra, de su consejo, de su sabiduría, no de lo que yo pienso. ¿Cuántas veces he tratado de ser un mejor hombre yo en mis propias fuerzas? Yo les puedo decir con todas las dedos de mi mano y con todos los dedos de ustedes. Y he fallado.
Pero ¿cuántas veces he escuchado el consejo de Dios y lo he obedecido y me ha funcionado? ¿Por qué? Porque es Dios. Nos reta a que no seamos cristianos aislados, cristianos sin guía, cristianos sin corrección. Quiere que seamos cristianos que desarrollan una fe estable, no una fe superficial, no una fe inestable. Hebreos 10:25 dice, no te dejes de congregar, porque hay bendición. Y algunos dicen, no, yo tengo mi propia manera de... No dejes de tener comunión con Dios, hermano. ¿Cuántas veces al día piensas en Dios y meditas en su palabra? No, estoy bien ocupado todo el día. Todos estamos bien ocupados todo el día. Daniel estaba bien ocupado todo el día. Sadrach, Mesach, Abednego, todos estaban bien ocupados. Pero ¿qué dijeron ellos? Nosotros, dijo Daniel, propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y cómo iba a hacer eso? Declarándolo. Yo declaro que no me contamino con esa lechuga de Nabucodonosor. ¿Así dijo? No, dijo, no quiero, no quiero estar ahí en el frente, en la línea, para que no seamos absorbidos. Y estas cosas, hermanos, nos apartan de disfrutar la bendición personal de Dios. Al ser nosotros creyentes, contamos con una bendición que los no cristianos no tienen. ¿Cuál es esa? Ser enseñados por el mismo Jesús. Dice ahí en el verso 1 de Mateo 5, viendo a la multitud, el Señor nos sigue viendo, hermanos, nos sigue viendo la necesidad que hay en su pueblo. Y en estos días hemos estado aprendiendo en el estudio de conocer a Dios, que en todos sus atributos, Él nos ve, ¿verdad? En su omnisciencia, a pesar de que pensamos que no nos ve, Él nos ve. Y no solamente nos ve, está ahí, porque es omnipresente. Ya lo vimos, ya lo aprendimos. Su mirada está puesta sobre todos, justos e injustos, buenos y malos, sobre todos. Y aunque parezca que la gente o que la gente diga, no, a mí Dios no me está viendo, Dios te está viendo. Y Dios ve esa gran multitud de personas en el camino de muerte. Aún todavía un poquito feo o peor, ve a los cristianos que van en ese camino de muerte, guiados por esas filosofías que acabo de decir. Yo lo voy a declarar, yo no necesito la Biblia. Dijera alguna persona por ahí que escuché que leí y me dijo, yo ya leí la Biblia una vez y ya con eso tengo. ¿Para qué la voy a leer otra vez? Si ya la leí una vez, ¿para qué otra? O sea, ¿ustedes creen que ese es un pensamiento de una persona pobre de espíritu que reconoce su necesidad de Dios? Ya te conocí, ya vi que no te necesito. Prácticamente están diciendo eso. Yo soy ley para mí mismo. Dios quiere que esas personas que han puesto su mirada en las filosofías se vuelvan a Él y que no se desvíen. Porque estamos hablando de cristianos que han sido contaminados con esto. Yo puedo, Dios me ama, Dios me perdona, yo puedo seguir siendo como soy, no pasa nada. Son filosofías de culturización babilónica. Al rato no nos sorprenda ver que ya va a haber iglesias nudistas, que creo que ya por ahí hay algunas, donde sale el predicador desnudo y todos los miembros van desnudos. ¿Por qué? Porque desnudos, dice la Biblia, desnudos venimos al mundo y desnudos nos iremos. Pues ya como el Señor ya viene pronto, pues ya estamos en la iglesia, pues que nos encuentre preparados, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa con esas filosofías? La primera bendición que Jesús nos enseña es la pobreza de espíritu. Y ya voy a entrar. Quería dar todo esta reseña antes de todo para que veamos de qué nos debemos de guardar. Porque esto nos ha contaminado a la iglesia y sigue contaminando y seguirá. Porque el diablo no duerme, él no descansa, él no está diciendo, bueno, pues ya les enseñaron que no se contaminen, ya me voy a ir de esta iglesia. Voy a buscar otro lado. No, él va a seguir intentando. Aquí la palabra clave es bienaventurados y esa palabra significa dichosamente profundos, dichosamente felices y profundamente satisfechos, bendecidos, pero no por circunstancias externas, sino por una condición espiritual aprobada delante de Dios. La palabra Macairo o Macarios son diferentes derivaciones. Dichosos o profundamente felices son aquellos que son pobres en espíritu. Hermanos, ¿cuántas cosas podemos pensar que nos causan una profunda alegría? A ver, alguien que diga una o dos. Algo que te cause una profunda alegría. Por ejemplo, un ascenso en el trabajo. ¿Sí o no? Te causaría una alegría. Ya no vas a ganar $20 la hora, vas a ganar 25. Y dices, por hora, wow.
te pones contento. Un regalo dado por alguien especial. Llegaste a la casa y encontraste un ramo de flores, ¿no? Y dices, órale, pues, ¿qué estamos celebrando? ¿Qué? No, no, no. Deseamos cosas así, pero esa alegría se termina, ¿sí o no? Esa alegría, ciertamente después de un tiempo, se hace menos intensa. Pero esta profunda felicidad que está hablando el texto, está hablando de algo que no depende de circunstancias externas. Bienaventurados son o dichosamente felices, profundamente felices son los que son pobres en espíritu. Un ejemplo de esto es el siervo sufriente Job. Sufrió como nunca antes nadie había sufrido en la historia, ¿sí o no? ¿Has leído la historia de Job? Perdió su familia, perdió, ¿eh? Aquí estamos hablando de pérdidas. No, no confieses pérdida, confiesa, declara bendición en tu vida. Bueno, Job era un siervo fiel que aún Satanás llegó con Dios y le dijo Dios a Satanás, ¿has visto la vida de mi siervo Job? Imagínate Dios presumiendo de la vida, entre comillas, no me malentienda la expresión presumiendo, pero sintiéndose orgulloso de la vida de su siervo Job. ¿Has visto mi siervo Job? No, es un varón perfecto y no hay nadie como él en toda la tierra, temeroso de Dios. Y el diablo, ay, sí, porque lo bendices, quítale todo y vas a ver si no te maldice. Bueno, perdió su familia, sus posesiones, su vida tal y como la conocía, pero en vez de renegar, de maldecir o de buscar culpables, hermanos, de reaccionar tal vez como tú y yo reaccionaríamos, dijo ahí en Job 2:10, recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Y adelantito de esa expresión dice, y en todo esto no pecó Job. ¿Qué hacemos nosotros? Se me ponchó la llanta, maldición, que no sé qué. ¿Será? ¿Por qué pasan las cosas? Recibiremos de Dios solamente el bien, porque cuando nos bendice, ¿qué decimos? Gracias, Señor, aleluya, porque respondiste mi oración, escuchaste mi clamor y hasta lo canto con todos mis pulmones. Pero ¿qué pasa cuando algo inesperado? ¿Lo mismo? No. La bienaventuranza y la dicha profunda de felicidad no se basa o no está sujeta o sostenida por las cosas externas que pasan a nuestro alrededor. Su felicidad no provenía de las cosas que tenía, sino de la abundancia de la vida que tenía, de su vida en Dios, de su fe. Que le decía, bueno, todo esto se va a acabar. Y se acabó, ciertamente. ¿Cuántos estaríamos dispuestos aún hasta que nuestra familia fuera tocada por el juicio de Dios? Ay, si no, ¿verdad? No, Señor, mi familia no, por favor, mi familia no. Pero a Dios le plació tocar la familia de Job. ¿Por qué? No me preguntes, ahí sí no sé. Pregúntale a Dios. Pero su felicidad no provenía de eso, ni de la abundancia de sus cosas materiales, sino de la fe que estaba puesta en Dios. Al día siguiente, el diablo seguía con sus insinuaciones, ¿no? Y sus pruebas. Le quitó todo, todo. A muchos de nosotros en estos días nos hace pensar el diablo que la verdadera felicidad está en las cosas que tenemos, en la abundancia de bienes, en lo estable que está nuestra vida, y nos hace olvidar que Dios debe ser nuestra verdadera fuente de felicidad. Dios, ¿cómo? Depende de Dios. Entérate que en Él eres bienaventurado. Esa palabra te graba en tu corazón. Yo soy dichoso, profundamente feliz por estar con Dios, dice Lucas 2:15, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Guárdense de toda avaricia, hermanos, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu felicidad no debe de consistir en lo que tienes o en lo que no tienes, sino en lo que eres en Dios. Estas palabras entendibles, dice el Señor, o este texto en palabras entendibles es como si nos dijera, tengan cuidado de que en su corazón no haya avaricia, cristianos. Tengan cuidado de ese deseo desmedido de tener más y más, porque su vida plena y feliz no depende de cuántas cosas materiales puedes tener o cuánto puedes lograr en la vida. Consiste ¿en qué entonces? ¿En qué consiste la verdadera felicidad?
¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿En qué consiste? La primera que nos enseña es pobres de espíritu. La palabra pobres de espíritu es tokos neumati en el griego, y esa palabra griega es pobre, pero usada para referirse a un mendigo absoluto. A ver, espérate, ¿no te has puesto a verme? Traigo traje y corbata rosa. ¿Te parece que soy un mendigo? ¿Un pobre? Esa palabra también significa alguien completamente necesitado. Hey, ¿no has visto mi cuenta de banco? Tiene 6 ceros. ¿Tú crees que yo tengo necesidad, que soy mendigo? No está hablando de una pobreza material, es una profunda humildad espiritual. Y eso de pobreza y humildad son cosas muy distintas, hermanos. Porque alguien multimillonario puede ser humilde en su corazón. Y alguien con solo un par de centavos en su cuenta de banco puede ser totalmente orgulloso y autodependiente de Dios. O sea, que no son la misma cosa. Pero el Señor nos está invitando a que tengamos una humildad espiritual, reconociendo la propia bancarrota espiritual ante Dios. ¿Cómo? Mira, comúnmente los seres humanos abrimos nuestra boca para proferir insultos para Dios cuando no somos cristianos. Y es bastante indignante escuchar a gente incrédula hablar de cosas contra Dios, contra Jesús, contra la palabra, contra la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? No se miren, simplemente las dicen. Pero es más indignante escuchar a supuestos creyentes en Dios decir cosas que ofenden más al Señor, lo ofenden más, ¿eh? Dado que estas personas dicen que están sometidos a Dios y que lo aman. El Señor Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces los cristianos viven lejos de la verdadera dependencia del Señor y usan frases que suenan correctas, pero revelan autosuficiencia espiritual. Frases como esta: Dios sabe que yo lo llevo en mi corazón. A veces, sin temor alguno, decimos, Dios conoce mi corazón. Sí, pero también el Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, no solo tu corazón. El Señor sí, ciertamente conoce mi corazón. Pero esta frase que decimos, Dios sabe que yo lo llevo en mi corazón, en su traducción real nos diría, no me congrego, no obedezco la palabra, no me someto a su voluntad, pero creo que consentir algo es suficiente. Siento su presencia, con eso basta. Hoy sentí la presencia de Dios y siento que estoy bien con Dios. Dios sabe que lo llevo en mi corazón. Dicen, yo tengo mi relación con Dios a mi manera. ¿Será que Dios quiere tener una relación? Se los pregunto de manera objetiva. ¿Será que Dios quiere tener una relación con el ser humano a nuestra manera? ¿Por qué? Porque él dijo, dame, hijo mío, tu corazón. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo, 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 todo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando lo amamos a nuestra manera? Le damos lo que nos sobra. Le te doy lo que me sobra de mi tiempo, lo que me sobra de mis fuerzas, lo que me sobra de mi mente, porque está llena de cosas y de cosas y de cosas, y lo que me sobra de lo que me sobre. Por eso no puede el ser humano amar a Dios a su propia manera. Al decir esto es como si dijéramos, yo soy mi propia autoridad espiritual, yo no dependo de nadie, ni dejo que nadie me esté diciendo nada. No necesito corrección, no necesito comunidad con la iglesia, ni rendición de cuentas. ¿Será que de eso es? Dice el Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Otra expresión es, no necesito a nadie que me diga cómo vivir mi fe. Yo tengo mi propia expresión de fe. Y esa frase viene derivada de una filosofía que vimos hace un rato. No, yo tengo mi propia concepción de lo que es la fe. ¿Cómo se traduce esto? En un rechazo al discipulado. No necesito que nadie me enseñe la palabra de Dios. No necesito que nadie me pastoree. Yo me acuerdo haber escuchado personas que decían, yo no creo en los pastores, yo creo en el pastor de pastores. Bueno, entonces vamos a agarrar Efesios 4:11, hermanos, los que no creen en el discipulado y en el ministerio de los pastores. Hay que agarrar Efesios 4:11 y lo tachamos con un marcador negro o lo arrancamos o lo recortamos. Donde dice que él mismo instituyó apóstoles, ¿qué más? Profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio.
Entonces eso lo quitamos porque no, nadie necesita que alguien le esté diciendo cómo vivir la fe, que le enseñen cómo ser discipulado, que le enseñen la autoridad espiritual y mucho menos la convivencia entre creyentes. No, eso no se ocupa. Aunque la Biblia dice en Hebreos 3:13, exhortaos los unos a otros cada día. ¿Y cómo se da eso? Pues en comunidad. Otras personas dicen, mientras yo tenga fe, no importa si obedezco o no. Confundo fe con sentimentalismo. Creo que creo sin obedecer. Eso es suficiente. Creo que creo. ¿Tú crees que crees o sí crees ya de veras? No contestes. Ya ibas a contestar, ¿verdad? La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Si dices tener fe, pero no hay obediencia, dijera aquel predicador, estás frito. Estás frito. La fe sin obras es muerta. No hay cómo salvarte. Otras personas dicen, Dios sabe que yo no soy perfecto, pero al menos no soy como otros. Y empieza la comparación, ¿verdad? No puedes, dice el proverbio, no puedes contigo mismo y empiezas a repartir. Es como si dijéramos, comparo mi pecado con el de otros para ver que no estoy tan mal. Y yo, oye, yo no ando haciendo tantas cosas. O sea, yo no tengo amantes, yo no tengo esto, yo no hago esto, yo no. Pero ¿qué tal el corazón bien lleno de cosas ahí? No. El publicano decía, el publicano, el que era cobrador de impuestos, al que todos rechazaban, decía, Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Y dijo el Señor Jesús, les digo que que fue humilde en su corazón, descendió a su casa justificado. Mientras que el otro decía, gracias Señor, porque yo no soy como el hermano de allá, ni soy como el hermano de allá, ni soy como el... Gracias Señor, porque a mí sí me has bendecido, a mí sí me... No, esa es una actitud autosuficiente. No es pobreza de espíritu. Otros dicen, yo no necesito ir a la iglesia para tener a Dios. ¿Será? ¿Será? Es un rechazo al diseño bíblico de la comunidad cristiana. O sea, la iglesia no trae salvación, hermanos. Ahí sí lo dejamos el punto claro y conciso. La iglesia no trae salvación. La iglesia moldea tu carácter. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Moldear. Trabajar en tu corazón. Y así lo instituyó Él. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ahí hay una bendición, aunque a veces no la queremos ver. Otros dicen, Dios me ama tal como soy, no tengo por qué cambiar. Traducción real de esto es, me excuso en el amor de Dios para no arrepentirme. Dios me ama tal y como soy. Error. Dice 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa, nos aprieta, nos dice, cambia, para que dice al final del texto, para que los que viven ya no vivan para sí. El amor de Cristo nos impulsa a cambiar. Otros dicen, Dios me quiere feliz, no limitado. ¿Alguna vez has escuchado eso? Yo sí lo he escuchado varias veces. Dios me quiere feliz y no limitado. ¿Qué es eso? Rechazo a la santidad y a la obediencia. Yo no me someto porque pues, ir a la fiesta me hace feliz. El tener una actitud materialista me hace feliz. El tener esto me hace feliz. Dios no quiere que yo ande triste. No necesito vivir en santidad. Eso déjalo para los que predican o para los que sirven en un ministerio. La obediencia la hago si no me incomoda, pero si me incomoda, entonces no lo hago. Pero cancelamos entonces el verso de 1 Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y la última, yo tengo todo bajo control. No necesito depender de Dios ni buscar su dirección. ¿Será que lo tengo bajo control? Proverbios 3, 5 y 6 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántas veces hemos tenido las cosas bajo control? Nunca, nunca, realmente nunca. Estas frases, hermanos, nos dejan ver que no somos pobres en espíritu. Si nosotros las usamos, no somos pobres en espíritu. Más bien muestran un creyente totalmente independiente de Dios. Juez para sí mismo, dependiente de sí o de otras cosas menos de Dios. Alguien que no desea ser guiado por Dios ni por su espíritu, sino por sus propios placeres. De estos personajes está llena la iglesia del siglo XXI.
Gente que dice amar a Dios, pero buscan su felicidad, su satisfacción en todo menos en Dios. Mucho menos en su palabra. Gente que es gobernada para sí misma y que la guía de Dios y su buena voluntad agradable y perfecta no les interesa. El texto no está diciendo, o nos está diciendo, perdón, que hay una verdadera felicidad y una dicha increíble en tener una actitud totalmente dependiente de Dios. Eso es la pobreza de espíritu. En su confianza, en lo que Él nos da, en su plan perfecto. Todo lo que Dios ha planeado para nosotros es perfecto y Dios lo cumplirá en nosotros durante todo nuestro caminar. Esta primera bienaventuranza, hermanos, nos da un ejemplo de los elementos primordiales de la vida cristiana, el gobierno de Dios en nuestra vida. Eso es de las cosas principales en el cristiano. Muchos no han podido experimentar esta bendición porque no han rendido su voluntad a Dios. Vivir en el Espíritu o bajo el reino de Dios no es venir a la iglesia. Ya estoy terminando con esto. No es venir a la iglesia, no es leer de vez en cuando, no es orar nuestra rutina de oración, no es vivir solamente una religiosidad, es vivir bajo el reino de Dios y su voluntad, moviéndonos si Él se mueve. ¿Te acuerdas de la nube en el desierto? La columna de fuego. ¿Qué hacían los israelitas? Se movía la nube, ahí iban ellos atrás. Avanzar cuando Él nos dice, reaccionar como Él reacciona, es una vida relacional con Dios vivo y verdadero. Eso es la vida en el Espíritu, no cada fin de semana. Bienaventurados los que reconocen que sin Él no somos nada. Bienaventurados los que dejan de buscar alternativas. ¿Qué más puedo hacer para agradar a Dios según en mi propia iniciativa? No. Sométete a Dios, resiste al diablo y llorará de ti. Sométete a Dios. Esa es la clave. Bienaventurados los que se dan cuenta que ninguna de las cosas de este mundo puede comprar lo que Él nos da. Y no se puede comprar. Bienaventurados los que cuando se dan cuenta de todo esto van corriendo a los pies del Señor, que es la fuente de nuestra bendición. Porque termina el texto diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que dicen, todo lo que este mundo me puede ofrecer no vale de nada. Yo anhelo vivir para ti como un verdadero ciudadano del cielo. Nada, ¿qué importa la ciudadanía americana o la ciudadanía mexicana o la ciudadanía de Francia o la de donde sea? Yo soy ciudadano del cielo. Allá tengo mi verdadera ciudadanía. Bienaventurados los ciudadanos del reino de Dios que han encontrado en Dios la verdadera fuente de felicidad. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Bienaventurados. Porque hay otros que no son así. Vamos a ponernos de pie. Hay otros que no tienen ese pensamiento y están metidos en las iglesias y están constantemente diciendo, yo dependo de Dios, yo soy un buen cristiano, yo soy esto y el otro. Apocalipsis 3:14 dice un mensaje del Señor Jesús a una iglesia que decía ser cristiana. Y les dijo, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Fíjate lo que dice, ¿eh? No dice, yo conozco tu corazón. No dice, yo conozco tus pensamientos. Eso ya lo debemos de tener claro, hermanos, en nuestro corazón, en nuestra mente, que Dios conoce todo lo que somos por dentro. Pero dice el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras fuertes, ¿eh? Porque fíjate lo que dice esta iglesia del siglo XXI. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Acuérdate que aquí el enfoque no es de la riqueza material. No es malo tener dinero, no es malo ser próspero, no es malo. Lo malo es la actitud del corazón. Decir, yo no dependo de nadie ni de Dios, yo puedo por mí. Esto es lo que esta iglesia decía. De ninguna cosa tengo necesidad, dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bienaventurados los que son pobres en espíritu. Señor, yo no tengo nada si no es por ti. Yo no tengo nada, ni soy nada, ni pretendo nada, porque yo todo lo que soy, lo soy en Cristo. Soy amado, soy próspero, soy salvo en ti, Señor, no por mis fuerzas. Si soy rico, no es porque yo me enriquecí, sino porque a ti te plació darme riqueza. Si soy pobre, Señor, no soy pobre porque soy un desventurado, miserable, pobre, que no tengo ni en dónde caerme muerto. Si soy pobre es porque a ti te plació hacerme así. Si tengo que pagar renta, decía aquel predicador de hace muchos años, si tengo que pagar renta 39, 40 años de mi vida, tú me vas a proveer el dinero para pagar la renta. Si me vas a bendecir con una casita, Señor, está en tu voluntad. Pero no voy a poner mis ojos en que si tengo o no tengo, que si soy o no soy, que sí, sino en lo que soy en ti. De eso se trata el ser pobre en espíritu. Vamos a orar.